¿Cómo están? El día de hoy me gustaría platicarles sobre el papel que juega la Organización Mundial del Comercio en todo lo que tiene que ver con el control y la administración del comercio internacional y su relación, sobre todo con los países de América del Norte. Esta organización inicialmente fue propuesta durante la reunión de Bretton Woods que se celebró en julio de 1944, cuando precisamente los 44 países que estaban peleando en contra de Alemania, Italia y Japón, precisamente se reunieron antes de que terminara la guerra con la intención de poder diseñar un nuevo sistema que pudiera evitar los problemas que se dieron precisamente después de la Primera Guerra Mundial. Problemas como una gran inflación, lo que se le llamó la hiperinflación, o como el desabasto de muchísimos productos que generaron una serie de problemas para una gran cantidad de la población en diferentes países, sobre todo en lo que fue en el continente europeo. En esta reunión, en donde básicamente el liderazgo lo llevaron los Estados Unidos y el Reino Unido, precisamente se propuso la creación de un nuevo orden económico y político internacional que iba a estar basado en 4 grandes ejes. Y cada uno de estos ejes sería atendido por un organismo en particular. En lo que se refiere a los asuntos políticos, sería la Organización de las Naciones Unidas la responsable. Para todo lo que tendría que ver con las finanzas internacionales, se propuso la creación del Fondo Monetario Internacional, y para todo lo que tenía que ver con el comercio, se propuso la creación de la Organización Internacional del Comercio, mientras que el tema de la reconstrucción sería la responsabilidad del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, lo que hoy en día se conoce precisamente como el Banco Mundial. En este caso, tanto el Fondo, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas no solamente fueron propuestas, pero también se aprobó su creación en esa misma reunión. Por otro lado, Estados Unidos bloqueó la creación de la Organización Internacional del Comercio precisamente pensando que esta organización podría llegar a mermar el papel hegemónico que había adquirido precisamente al terminar la guerra. Y esto fue de alguna manera paradójico, porque precisamente la principal uno de los principales objetivos de este nuevo orden económico era generar un nivel de interdependencia entre los países de manera de evitar el que se pudiera dar otra conflagración de la magnitud y de las dimensiones, de la letalidad y de la violencia que precisamente caracterizó a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de que Estados Unidos ya tenía armas nucleares y que era muy, pero muy probable de que otros países vinieran precisamente en ese mismo camino. De esta manera, y durante aproximadamente 50 años, el comercio internacional se basó en básicamente a un código de conducta que se le conocía como el GATT, el Acuerdo General en Aranceles para el Comercio. Y no fue sino hasta 1994 cuando se firma la Declaración de Marrakech, y precisamente en el marco de las negociaciones del GATT se acepta la creación de esta nueva organización que era tan necesaria para poder llevar a cabo el comercio de una manera ordenada y en donde todos los países estuvieran sujetos a un mismo código, a un mismo conjunto de reglas. La OMC nace como un organismo que cuenta con 20 acuerdos marco. Esto significa, la OMC no te va a decir cuál debe de ser tu política de comercio exterior o tu política para atraer inversión extranjera. Lo que la OMC va a hacer es el establecer una serie de directrices para que cada país precisamente establezca o genere su propia política comercial en base a esas directrices.
El 1 de enero de 1995 inicia precisamente sus labores con una membresía de 76 países, entre los que estaba precisamente México. Hoy en día cuenta con 164 miembros y 25 países observadores, lo que representa aproximadamente el 98% del comercio mundial. De las grandes economías, las últimas en ingresar fueron China en el 2001 y Rusia en el 2012. Y las dos últimas naciones que han ingresado a la organización fueron Afganistán y Liberia, que lo hicieron en el 2016. La OMC funciona básicamente como una organización sombrilla, en el sentido de que establece, como yo les decía, una serie de directrices, una serie de parámetros que deben de ser cumplidos por los diferentes países, y una de las posibilidades que los países tienen es precisamente el llevar a cabo acuerdos de libre comercio entre ellos o de manera bilateral o incluyendo a una mayor cantidad de partes. Y la OMC se reserva el derecho de revisarlos y checar que todas sus cláusulas precisamente estén de acuerdo a las directrices de la organización. La organización también lleva a cabo una serie de evaluaciones de las políticas comerciales de los miembros de manera periódica. En el caso de México, a nosotros nos toca aproximadamente cada 4, cada 5 años, y esto es porque nosotros somos una de las 20 principales economías en el mundo y una de las 15 principales economías en lo que tiene que ver con el comercio de bienes y servicios. Las dos cuestiones o los dos puntos que son probablemente los más importantes de la OMC es que cuenta por primera vez con un mecanismo de solución de controversias cuyas decisiones son obligatorias. Los países al momento de ingresar a la organización se comprometen a cumplir las decisiones y resoluciones que salgan del organismo. Y a diferencia de lo que sucede en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial, aquí cada país cuenta como un solo voto. Hay que destacar en este caso que la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá realmente sirvió como la base para el establecimiento de los acuerdos marcos con que cuenta la OMC. Inicialmente se pensaba que las negociaciones del Telecan terminarían después de lo que fue la llamada Ronda Uruguay. Pero en enero de 1992, Estados Unidos anunció que se le daría prioridad a concluir primero las negociaciones regionales con México y Canadá, y de esta manera las negociaciones terminan en agosto de 1992, los acuerdos paralelos un año posterior, y para cuando terminan las negociaciones precisamente de la Ronda Uruguay en diciembre del 93, esto se hace en base a los acuerdos que se habían logrado precisamente entre los países de América del Norte. La OMC está compuesta por, como les decía, 164 miembros. No hay diferencias en su estatus de representatividad, y hoy en día el director general es por primera vez una mujer, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, y además existen 4 subdirectores generales, en donde también por primera vez 2 de estos subdirectores son mujeres. Anabel González, que es de Costa Rica, y Ángela Elard, que es de Estados Unidos. Los otros 2 son el señor Shan Shenyang, de China, y Jean-Marie Pogam, que es precisamente un ciudadano francés. La OMC, como les decía, supervisa el contenido de los acuerdos regionales, y esto se da en buena parte por la proliferación que ha habido. Hasta el 15 de junio de este año, del 2021, la OMC había recibido la notificación de la negociación o la entrada en vigor de 565 acuerdos regionales. De estos, 349 hoy en día están vigentes, y todos los 164 miembros cuentan al menos con un TLC. Lo que aquí hay que decir es que nuestro país tiene 12 tratados, los que incluyen a 49 países. Además de ello, cuenta con 30 acuerdos
para la promoción y protección recíproca de la inversión, lo que se les llaman APRIs, que incluyen a 31 países, así como otros acuerdos, 9 de ellos de menor alcance en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, un acuerdo de cooperación con el Reino Unido que se busca que se convierta en un tratado de libre comercio ahora que el Reino Unido salió de la Unión Europea, y lleva a cabo negociaciones con otros países como son Corea del Sur, Ecuador, Jordania y Brasil. Si nosotros vemos lo que sucede en América del Norte hoy en día, vemos que los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, tienen un número más o menos similar de tratados de libre comercio. Canadá tiene 15, Estados Unidos también, y México tiene 12. Ahora, aquí también la diferencia es cuántos países comprenden estos tratados. Como vimos, los 12 tratados mexicanos incluyen a 49 otros países, los de Estados Unidos incluyen a 20 y los de Canadá incluyen a 37. Hay que destacar que durante los 4 años de gobierno de Donald Trump, no dejó de atacar a la OMC. No solamente amenazó con sacar a los Estados Unidos del organismo, pero sobre todo bloqueó el funcionamiento del mecanismo de solución de controversias al haber negado la aprobación de una serie de funcionarios que habían sido propuestos para precisamente llenar diferentes vacantes de este mecanismo. Los aranceles que le aplicó a China fueron en contra de las propias reglas de la OMC y finalmente obstruyó el nombramiento de la actual directora general. Esto lo que ha llevado ha sido al crecimiento de la influencia china en el organismo. Hoy en día, si nosotros vemos la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, esta se lleva más que nada a cabo en base a lo que es el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que vino a partir de junio del año pasado a sustituir a lo que fue el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tratado que se realizó en base a las quejas precisamente de Trump, pues realmente genera una serie de beneficios por encima de lo que es las reglas que ofrece la OMC, como eliminar los aranceles entre las partes, reglas más específicas y que además incluyen al gobierno cuando este es un cliente, promueve y protege la inversión en la región, incluye un mecanismo para solución de controversias y protege los derechos laborales y para la conservación del medio ambiente. Aquí vemos una fotografía de los 3 negociadores de este acuerdo, de Chrystia Freeland de Canadá, de Ildefonso Guajardo de México y de Robert Lighthizer de los Estados Unidos. Estos fueron los 3 personajes responsables sobre todo por haber traído cambios importantes a este documento, como la inclusión de un capítulo sobre comercio electrónico, el tratar de promover a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas en las actividades de comercio internacional, incluir el efecto del cambio climático, prevenir las devaluaciones competitivas e incluir capítulos nuevos que tratan precisamente de combatir la corrupción y de generar una congruencia regulatoria entre las partes del tratado. Lo que sí hay que destacar es que mientras que el nuevo TEMEC es un avance con relación al TLCAN, al incluir nuevos temas, sin embargo, el ambiente en el que entró en vigor es muy, muy diferente del ambiente que había cuando el TLCAN precisamente empezó a funcionar en 1994. Hoy las decisiones que ha tomado el gobierno mexicano durante los últimos 2 años han venido a representar una serie de problemas potenciales y actuales que se están reflejando en la relación tanto con los Estados Unidos como con Canadá. Y aquí hay que destacar que las responsables del comercio en estos 2 países, Catherine Tai en Estados Unidos y Mary Eng en Canadá, las 2 son personas con muchísima experiencia, por lo cual este tipo de problemas pueden convertirse en disputas muy serias y que pueden llevar un tiempo
por lo menos de unos 6 a 8 meses cada una para poder llegar a solucionarlos. Hoy en día tenemos en puerta el problema de las reglas de origen, que se espera pudiera solucionarse a finales del próximo año, pero también existen otros como la interferencia en la producción de energías limpias y renovables, el apoyo a Pemex y Comisión Federal en perjuicio de otras empresas, los obstáculos para importar papas, problemas sindicales en Tamaulipas y el cambio en las concesiones a las empresas ferrocarrileras. Esto generalmente se va a traducir en paneles que pueden costarle a nuestro país no solamente una sanción en términos comerciales, pero sobre todo que puede tensar las relaciones con quienes son no solamente dos de nuestros principales socios comerciales, pero también dos de nuestros principales aliados políticos. Muchísimas gracias y espero que esto haya sido de su interés.